¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes o noches, ¿verdad? No sé a qué hora nos estás viendo. Bueno, seguimos con nuestro curso para catequistas, ¿verdad? Yo soy el maestro Gabriel, soy maestro de catecismo y aparte pues soy maestro en el aspecto profesional. Y pues el Señor me ha permitido pues dar diferentes cursos a niños, a jóvenes y adultos y también a catequistas. Y precisamente este es el material que en una ocasión yo utilicé para catequistas y lo estoy enriqueciendo un poco más. Les recuerdo que este curso pues no es para que supla lo que ustedes aprenden en sus parroquias, en sus comunidades, sino en tal caso sería un complemento a dicha capacitación. En esta ocasión vamos a manejar el tema de tipos de formación del catequista, pero son 4 tipos de formación. De tal manera que como es un tema largo, lo vamos a manejar en este módulo 3. Y aquí vamos a abarcar solamente lo que es la formación humana y la formación apostólica. Es decir, ¿qué necesita el catequista en el aspecto humano y en el aspecto apostólico? Y ya para la siguiente sesión o para el siguiente módulo, que sería el módulo 4, vamos a ver la formación en otros 2 puntos importantes que necesita el catequista. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración inicial. Acuérdense que para ser catequista necesitamos prepararnos, pero también necesitamos invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine en toda sesión de catequesis para que logre llegar ese conocimiento al niño, no por mérito propio, sino por mérito de Jesús, pero de Dios, por mérito de Jesús, de Dios, pero que nosotros seamos instrumentos precisamente para que Dios pueda lograr eso, ¿verdad? Él lo puede lograr de otras maneras, de muchas maneras, claro, alguien me podría decir, pero Dios ha querido que seamos instrumentos de Él. Así que te invito a que desde tu casa invoquemos al Espíritu Santo y vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar entonces con este módulo número 3, tipos de formación de catequista. Te agradezco mucho que han sido bastantes personas las que han visto el módulo 1 y el módulo número 2. Si no lo has hecho, pues si eres tan amable, busca en mi muro de Facebook de Gabriel Esteban Joe, un supercatólico, en el canal de YouTube. Ahí tú puedes localizar lo que vamos grabando anteriormente. Bueno, vamos a hablar como siempre de una motivación. Y la motivación que vamos a tener es que los catequistas, dice, no caen del cielo como la lluvia, nacen, se forman. Los catequistas son mucho más que profesores, son formadores. Bueno, aquí podríamos tener un debate y a lo mejor puede decir uno, pero ¿cómo es posible que entonces es más importante un catequista que un docente, que un maestro? Pues bueno, ahí son varios criterios que podríamos manejar. Yo les puedo dar mi opinión muy personal. Ciertamente los maestros merecen, yo también soy maestro, merecen un reconocimiento muy especial, sobre todo aquellos maestros que dedican su tiempo con gran esmero porque sus alumnos aprendan las diferentes materias que ellos están dando. Pero como maestros también pues tenemos que educar también para lo que es la vida, es decir, aconsejar, animar a los alumnos a que estudien y también a que sean personas de bien. Es decir, educar también en el aspecto moral, ¿verdad? En el caso del maestro, pues no puede hablar propiamente en sus clases tanto de iglesia, de religión, por el Estado laico, pero sí puede, claro, un maestro, un docente, puede aconsejar a sus alumnos en el aspecto humano, en el aspecto moral, en el aspecto de superación. Sin embargo, si hablamos del catequista, el catequista también es un maestro, también es un instructor. Pero la diferencia es que aquí el tema no es matemáticas, no es física, no es biología, sino aquí el tema es algo espiritual, es llevar el mensaje de Dios. Y repito, no estoy diciendo que el docente, el maestro de una escuela, pues no sea válido su trabajo. Claro que sí, es muy loable y como dijimos en la sesión anterior, al igual que en cualquier otra profesión, si el maestro ejerce su labor de manera correcta, como decía San José María de Escribá,
pues va a lograr su santificación a través de su profesión, a través de su trabajo. Pero vean qué interesante, porque el catequista va a llevar al niño a un conocimiento aún más trascendental que pudiera ser en determinado momento saber cuánto es 1 más 1. Y el conocimiento trascendental es para que logre alcanzar la eternidad. Una persona que tiene fe lo va a poder entender muy bien. Porque, repito, aunque es muy importante la capacitación, el aprendizaje, todas las personas que tengan la posibilidad pues deben de aprender alguna profesión, algún trabajo, pero también, sin duda alguna, y como algo muy especial, sin estarlo poniendo por arriba, pero como algo muy especial, es el catequista, porque el catequista le va a permitir introducir el mensaje de Dios en su corazón, en su alma del niño, del joven, y eso va a ser una gran posibilidad de ese encuentro personal con Cristo y que alcance la salvación. Cuando nos encontremos con Dios, pues no nos va a preguntar cuánto es 1 más 1. Nos va a preguntar qué hicimos, si lo hicimos con amor, si seguimos su camino, si nos encontramos con Él. De tal manera que es muy importante ser catequista. Ser catequista lo tienes que valorar como algo muy importante, por eso hay que ver su formación. Como toda sesión de catequesis tiene un objetivo, el objetivo en este caso es descubrir los tipos, me falta una S ahí, de formación que necesita el catequista. Vamos a iniciar a preguntarnos qué necesita un doctor para realizar bien su misión, qué necesita un bombero, qué clase de doctor sería aquel que no supiera primeros auxilios. Es decir, todo profesionista, como me hemos dicho, todo maestro, todo profesionista, tiene que tener conocimiento. Tiene que tener una formación integral para poder ejercer su profesión. Y aquí viene otra pregunta, dice, ¿o qué bombero sería aquel que no utilizara agua para apagar un incendio y un profesor, etcétera? Es decir, tiene que tener una formación, tiene que tener un conocimiento y tiene que tener herramientas que le puedan ser útil para desarrollar su profesión. Con igual razón o con mucha más razón tendríamos que tomar en cuenta que el catequista tiene que tener ciertos tipos de conocimientos. Y hoy vamos a ver, como dijimos, su conocimiento humano y su conocimiento apostólico o también llamado espiritual. Y vamos a analizar entonces aquí en cuanto a su formación humana, apostólica y espiritual que acabo de mencionar, y vamos a comenzar con la formación humana. Analicemos esto. Dice, ahora bien, el catequista es mucho más que cualquier profesor, lo que acabo de mencionar, pues no solo transmite conocimiento, sino la vida en Cristo. Ahí Cristo con mayúscula, ¿verdad? Ahí fue un detallito por ahí. Y el Evangelio está en Marcos, también con mayúscula, capítulo 1, versículo 17. Entonces, catequista, acuérdate, mientras vamos explicando estos temas, pues es necesario que consultes tus sagradas escrituras, que consultes diferentes auxiliares, no te quedes solamente con lo que nosotros te explicamos, aunque ciertamente es un buen punto para comenzar a analizar, en este caso, este tema en tu sección 4, o en tu preparación tercera, perdón. Dice, por eso para ser un auténtico catequista es necesario que demos una respuesta de aceptación a Dios, que nos preocupemos por nuestra formación. Es decir, si yo acepto algo, no es solamente aceptarlo, en el caso sobre todo de cualquier profesión, pero sobre todo de catequista. Si yo estoy aceptando ese compromiso, es un compromiso que ya hemos dicho anteriormente que es un compromiso por amor a Dios. Es una reciprocidad que decía un sacerdote, quien ha conocido a Cristo no puede callar. Así es, si tú has conocido a Cristo, si has experimentado su amor, tienes que llevar ese mensaje a los demás, porque si no, podríamos ser egoístas o pecar de egoístas, porque ok, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me ama, yo sé muchas cosas, pero, ojo, pues no se lo voy a decir a los demás o nada más por ahí alguno platico. No, tienes que dar esa experiencia y una de las mejores formas de dar esa experiencia es precisamente ejercer el catecismo. Y nos dice, el verdadero catequista debe tener algunos requisitos. Y aquí yo analizo y nos preguntamos cuáles. Aquí me aparece responsabilidad, disponibilidad, etcétera.
Pero yo te pregunto hoy, y ojalá lo analizaras, y si gustas poner en los comentarios a este nivel de este tema, ¿cuáles consideras tú que deben ser puntos esenciales para el catequista? Es decir, ¿qué cosas o qué necesita hacer y tener el catequista para poderlo ser? Sin duda alguna que vamos a mencionar muchos requisitos y alguien va a decir, no, pues mejor me salgo porque hijo, le están pidiendo aquí que seas Superman. No, no, ¿verdad? Estamos diciendo lo que debemos de hacer, lo que tenemos que tener y ciertamente hay que intentarlo. Hay que intentar cubrir las áreas porque es exactamente que cuando vas a pedir trabajo y te dicen cuál es tu perfil, es decir, cuáles son tus estudios, tus conocimientos, qué vas a hacer, ese es mi perfil profesional. Aquí estamos analizando ese perfil profesional de un catequista. Y vamos a ver de una manera muy interesante que para lograr esa fisonomía o fisionomía, es decir, para lograr esa forma o esa formación que tenemos que tener como catequista, hay 4 áreas de formación. Como te dije, en este módulo número 3 solamente vamos a manejar las 2 primeras áreas porque hay que analizarlo con calma y en base a eso, pues darnos cuenta de la importancia de ser catequista. La primera es la formación humana. La formación del catequista debe desarrollarse en las virtudes humanas. El catequista necesita recibir valores humanos muy sólidos y en todos los niveles. ¿Cuáles son? De sobrevivencia, culturales, sociales, artísticos, morales y trascendentales. Y te pongo un ejemplo muy concreto ahora que estamos todos en casa, ¿verdad? Que tenemos que estar por esta situación que está pasando el mundo. Pues aquí se puede ver mi formación humana. ¿Cómo? Pues de sobrevivencia, es decir, cómo estoy pasando aquí estos momentos. En el aspecto humano, cómo estoy en mi casa. Puede ser que a lo mejor estemos en nuestras casas pues encerrados por esta situación de salud, pero estemos todo el día acostados durmiendo, o puede ser que estemos trabajando, haciendo cosas para los demás. Me da mucho gusto, por ahí hay un grupo de catequistas de aquí de esta ciudad que está publicando en su Face constantemente temas para niños con todos sus catequistas, o sea, me parece extraordinario. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, esa formación humana se tiene que analizar o contemplar en base a qué, pues en base a cómo se desarrolla en el ámbito familiar, ¿sí? Por eso habla del aspecto cultural, social, artístico, morales y trascendentales, es decir, humanamente, ahorita sin abarcar tanto el aspecto religioso, humanamente el catequista tiene que estar preparado para vivir de manera coherente. Y aquí viene la parte importante, tiene que tener precisamente en ese aspecto humano una madurez humana, es decir, ser persona integrada a la comunidad. Un catequista no puede ser aislado, ¿verdad? Hay a veces que algunas personas pues se van aislando y ahí recordemos que hay una frase muy bonita o un escrito muy bonito que leí por ahí que dice, nosotros no somos una isla, y dice, nuestros actos, buenos o malos, repercuten en los demás. Quiere decir que el catequista tiene que aprender a sociabilizarse. Claro, algunos por nuestra forma de ser a lo mejor nos cuesta trabajo presentarnos frente a grupo, a lo mejor nos cuesta trabajo empezar a hablar y hablar con los papás y nos da miedo, pero tenemos que pedirle a Dios que todo eso se vaya perdiendo. Es decir, que nos empecemos a sociabilizar con nuestros niños, con nuestros papás, con todas las personas y no solamente en el ámbito de catequético, por eso estamos hablando del aspecto humano, sino en todos los demás. Nos sugieren el aspecto de ser pacientes. Ve, importante es tener paciencia en el aspecto humano, pues con nuestros hijos, nuestros familiares, pero para prepararnos así hacia la paciencia hacia nuestros niños de catecismo. Sí, ya sé que es algo complicado, ya sé que a lo mejor, amigo catequista, hermano catequista, a lo mejor hay un niño que se sube en la mesa, que se sube en el techo, que ya menos se te sube en la cabeza, pero tenemos que aprender y va a haber un punto donde vamos a hablar del aspecto pedagógico. Tenemos que aprender e investigar cómo poderlo tratar, pero un punto importante aquí en cuanto a la paciencia, sobre todo con nuestros niños, pues es el hecho de averiguar, y no por chisme, no por investigar nada más, sino averiguar si tiene este niño algunos problemas en su familia y considerarlo en consecuencia.
Recuerden que cuando damos catecismo para todos, pero también por ser algo tan trascendental en su vida, en el aspecto espiritual, también tenemos que ver los puntos esenciales de manera particular. Es decir, tengo que ver a mi grupo en general y también tengo que ver cada caso en particular. Por eso nos conviene llegar antes al catecismo, no llegar exactamente. Si mi catecismo, por ejemplo, es a las 4, no llegar como a veces hacemos, y una disculpa ahí, algunos me conocen, sí, a veces me atraso un poco, llegar ya 4:05, 4:10, no. Hay que tratar incluso de llegar antes para dar la bienvenida a los niños, para platicar con ellos cómo les fue, cómo está en su casa, tienen algún problema, y de ahí sacar algunas cuestiones que nos pueden ser útiles para saber sobre la conducta del niño. Nos dice también ser responsables, y ahí está lo que acabo de mencionar. Ser responsables no solamente en cuanto a mi catecismo, sino de manera general. Acuérdate que estamos en el punto humano. Ser responsable en mi trabajo, ante mi familia, esforzarme por hacer esas cosas también que son muy importantes. Dice, el catequista es un educador. Tiene que educar la fe, pero la fe, ojo, es un don sobrenatural. Es decir, no es agarrar propiamente como que fuera 1+1, ¿verdad? Desde luego que como catequista, ojo, y se está perdiendo en algunas ocasiones, como catequista debemos nosotros de ver también lo que son las fórmulas, es decir, que los niños se aprendan lo que son los conceptos importantes de nuestra fe, como puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, explicarle que hay un solo Dios en 3 personas distintas. Entonces, son cosas que se tienen que aprender y que se llama Santísima Trinidad, es un ejemplo. Son cosas que se tienen que aprender, no solamente decirlas. Entonces, tenemos que cultivar lo que es la memorización de los conceptos. ¿Sí me explico? Tenemos que cultivar eso, pero eso no quiere decir entonces que solamente va a ser todo de memoria, como cuando son matemáticas, que es 1+1, a fuerza va a ser 1+1. No, aquí es más importante o es un poco distinto porque la fe es un don sobrenatural. Las características principales del catequista son el compromiso eclesial, el sentido misionero, la iniciativa que vamos a ver después, la superación integral, el trabajo en equipo. Si nosotros como catequistas no estamos preparados para el trabajo en equipo, a lo mejor en tu escuela te marcan trabajo en equipo y tú dices, eso de trabajo en equipo, no me gusta trabajar en equipo, yo quiero hacerlo individual. No, ciertamente el trabajo en equipo es un poco problemático y estoy hablando como docente y como alumno también en su momento cuando fui alumno, de que cuando trabajas en equipo, pues a veces hay uno que trabaja más, uno que trabaja menos, pero tenemos que aprender a trabajar en equipo porque es parte de una convivencia. La prudencia, ser prudentes, no decir nada más así las cosas como caigan, oye, es que esto es así, no, hay que analizar lo que vamos a decir, la coherencia en su condición de evangelizadores y el sentido ecuménico, es decir, pues nosotros en cuanto al sentido ecuménico, pues no hablar más desde luego, y eso no es correcto, hablar mal de personas que están en otra iglesia, en otra denominación, ¿verdad? Sino por el contrario, pedir por ellos, ¿verdad? Pero tampoco eso significa que vamos a aceptar doctrinas que son distintas a nuestra fe. Muy bien, un buen catequista, además de educar la fe de quienes reciben sus cursos, puede tener unos frutos indirectos. ¿Cuáles son esos frutos indirectos? Promover la vitalidad de la parroquia. Vean, si yo en el aspecto humano puedo yo buscar más cosas, entonces si yo me sociabilizo, si yo trato de trabajar en equipo, de formar parte de una comunidad, entonces voy a poder, en el aspecto humano, pero voy a trascender, va a ser algo trascendental para nuestra parroquia, voy a promover la vitalidad de la parroquia, es decir, si yo soy una persona alegre que trata de ejercer mi labor de una manera hermosa, adecuada, humanamente, pues voy a poder proporcionar socialmente en las comunidades muchas cosas. Voy a detectar a lo mejor y enviar vocaciones al seminario mayor o menor y a conventos de religiosa. Qué formidable, ¿verdad? Bueno, les comparto algo que es indigno definitivamente para mí, pero es tan hermoso, ¿verdad? Y vean el concepto, lo estoy manejando, no para decir, ese caso, qué formidable. No. Para que vean cómo Dios obra. Una vez hace mucho tiempo, dimos un curso a catequistas.
Eso fue hace, mejor no les digo, como 15 o 20, como 15 o 20 años. Y ahí hubo un muchacho que se me acercó y me dijo, oiga, me gustó este curso, me gustaría conocer más acerca de Dios. Y cuando acabó el curso, porque fue un curso, me parece que de 5 días, ¿verdad? De preparación para catequistas, me dice, oiga, ¿no conoce algún lugar donde, donde puedan orientarme? Porque tengo un poco de motivación para ser sacerdote. Bueno, pues este muchacho, déjenme decirles, que actualmente es sacerdote y es algo me pone muy alegre porque Dios dignó utilizar, tal vez no de manera total, desde luego, pero ser un medio, aunque sea pequeñito, para que los temas que se manejaron en ese retiro que tuve la oportunidad de participar, pues haya salido, o a lo mejor ya existía la idea, pero se haya motivado más hacia una vocación. Y yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? Mire, los envía a una comunidad religiosa y ahí empezó su formación. ¿Sí? O sea, fue algo muy interesante y ahorita me viene a la mente porque nosotros, no por nosotros mismos, sino por obra de Dios, podemos ser instrumentos por ahí para motivar a alguien a que se acerque a Dios de una manera más especial todavía que simplemente por recibir una sesión de catequesis. Y este joven, que ahora es sacerdote, que lo tengo agregado por allá y de vez en cuando lo saludo, pues sin duda alguna que fue fruto, porque Dios así quiso, de ese momento de evangelización que compartimos. Qué formidable, ¿eh? Y así habrán casos que te puedes topar tú, si Dios así lo quiere, ¿verdad? Usarte de instrumento, tú decir, Señor, yo no soy nada, no valgo nada, pero si tú quieres usarme de instrumento para que la evangelización llegue a más lugares, a más personas, toque el corazón de muchas personas, pues úsalo, úsame. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces nos desanimamos cuando decimos, nada más tengo 5 alumnos. Me ha pasado que en el grupo pues son poquitos, porque no se reinscribieron, sobre todo cuando me dan grupos de perseverancia, como ya explicamos en el primer módulo, de que a veces de repente van los niños a la preparación de primera comunión y se llena el grupo de primera comunión, son como 100, y resulta que después de la comunión regresan 3 o 4. Y esos son los que les va a dar el maestro de perseverancia. Bueno, aquí le llamamos perseverancia, pero puede ser nivel secundaria, etcétera. Y entonces resulta que me desanimo, pero no, no hay que desanimarse, aunque sea 1, 2, 3, 4, los que sean, recibirán el mensaje. Y yo tengo que ver a cada uno de esos niños como un alma que Dios quiere que alcancen la salvación. Entonces no nada más que me desanima y tengo pocos alumnos, no importa. Tú sigue preparando bien tu clase, aunque sea 1, 2, 3 o 4 alumnos, aunque sean 20. Luego nos dice, en resumen, un buen catequista se distingue por su profesionalidad. Claro que sí, tenemos que tratar de ser profesionales, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Cuesta trabajo, difícil, sí, pero es una labor que le es agradable a Dios y que lo hacemos por tanto amor que nos tiene. La profesionalidad hace que toda la vida del catequista refleje el mensaje que transmite con alegría. Pues hay que transmitir el mensaje con alegría. Ya hemos hablado acerca de esto porque el catequista debe tratar de ser alegre. Dice, la formación del catequista necesita desarrollar las virtudes humanas, recibir valores humanos y sólidos en todos los niveles, sobrevivencia cultural, social, artístico, morales y trascendentales, como ya dijimos. ¿Verdad? Eso ya está un poco repetido, ya lo mencionamos. Pero esto sí es nuevo. Dice, el proceso formativo del catequista debe enseñarle a analizar y enjuiciar equilibradamente las personas y los acontecimientos que van cruzándose en su vida. O sea, que tenga un análisis correcto, un análisis a los ojos de Dios. Dice, la cultura cambiante llena de antivalores, no me dejarás negar esto. ¿Qué estamos viviendo en esta actualidad? Un lugar de antivalores consumistas, superficiales, donde existe la jerarquía de valores definida y valiosa del catequista actual para que se pueda adaptar y transformar evangélicamente a su comunidad. Analizando esto nos damos cuenta del consumismo que estamos viviendo.
de lo que son los tiempos de antivalores que estamos viviendo. Y me gustaría que tú reflexionaras ahorita, sobre todo si eres ya una persona adulta, y analizaras cómo estaba la sociedad hace 5, 10, 15, 20 años y cómo se encuentra en la actualidad. Y tristemente no podemos, o ojalá pudiéramos, pero la tendencia creo que no es esa. No podemos decir, es que así como la sociedad se ha ido perdiendo en cuanto a sus valores, en cuanto a su moralidad, pero dentro de unos años va a volver a mejorar. Ojalá fuera así. Sin embargo, definitivamente no es o no va hacia esa tendencia. Pero bueno, no debemos de perder las esperanzas. Pero poniendo en cuenta que las cosas han ido empeorando cada año, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser luz para los demás. Tenemos que ser luz como evangelizadores, como catequistas, como gente que quiere o que desea un mundo mejor. Porque en la medida en que vayamos mejorando, en esa medida va a mejorar toda la sociedad. En la medida en que nosotros llevemos este mensaje evangélico humano, vamos a mejorar también en otros aspectos y vamos a hacer que mejore la sociedad. Hay una anécdota, como una historia que me contó mi tía, la señorita Edith, en paz descanse, me decía, no, pues una vez se acercó una señora con un papa, no me dijeron con qué papa, pero con un santo padre, con un papa, y le preguntó, oiga, ¿sabe usted que el mundo está muy mal? ¿Qué podemos hacer? Y que le dijo ese papa, mire, cambie usted y cambio yo, mejoremos usted y mejoremos yo, y vamos a empezar a mejorar el mundo. Y fue algo muy sabio, ¿verdad? No sé si es algo real o solamente fue una historia, pero es cierto. Si nosotros decimos, ¿y qué podemos hacer para mejorar el mundo? Pues vamos a intentar cambiar nosotros, pero qué bien que ahora a través del catecismo también podamos ser instrumentos para intentar cambiar a otras personas. Y ahora vamos a pasar a la segunda formación y última en este módulo, pero te repito que nos faltan dos más para analizar en el módulo 4, que es la formación apostólica o espiritual. Ok, en el aspecto humano ya está, nosotros debemos de tener o de buscar los valores en nuestra vida, en los valores como seres humanos, pero el compromiso es mayor. El compromiso no solamente es en el aspecto humano, sino también en el aspecto espiritual. Y dice, la base de la formación de la fuerza comunicada del mensaje cristiano es la experiencia. La vida espiritual es esencial. Y aquí están los puntos de los cuales podemos analizar la oración, los sacramentos, el testimonio, etc. ¿Sí? La oración, ¿por qué? Porque nosotros debemos de precisamente platicar con el Padre. Es como aquel, ¿qué será? Como aquel luchador, por ejemplo. Imagínense un luchador que se está preparando y resulta que tiene su manager, tiene su maestro, que lo prepara para una gran pelea y entonces este maestro se preocupa por explicarle, por darles clases, pero dice el peleador, ¿sabes qué? Yo sé que sabes mucho, tú eres mi maestro, pero ya no voy a platicar contigo, lo voy a hacer por mi cuenta. Entonces eso sería tanto como ya no tener a la persona que te está ayudando en tu proceso. ¿Y cómo puedo yo desarrollar mi profesión si no tengo a alguien superior, alguien que tiene mayor conocimiento para que me asesore? Por eso se va a la escuela, porque el maestro nos debe, ¿verdad?, de asesorar y de explicar sobre los diferentes temas que nosotros queremos aprender. Pues qué mejor aquí que a través de la oración sea esa comunicación con mi maestro, con la persona que conoce la forma, el método y la manera en que se van a desarrollar nuestra vida, nuestras sesiones. Por eso tan importante, como dice aquí en la vía espiritual del catequista, la oración. Y más que una oración extensa de 4 o 5 horas, que bueno, pueden ser la oración del Santo Rosario, la oración de la mañana y sobre todo una oración sincera con Dios. Decirle a veces, porque a veces así es, Señor, ya no puedo, estoy muy cansado, me siento muy mal. Yo aquí tengo un pequeño altarcito en la casa y a veces me siento, sobre todo ahora que no puedo no estar saliendo,
Me siento cansado, abrumado con tantos pendientes, cosas de mi trabajo, cosas que estoy preparando, de la familia, de la casa, etcétera. Y cuando vengo aquí con una imagen que tengo de la Virgen de Guadalupe y imágenes también de Dios en un lugarcito que digo que es como un altarcito, aquí es donde vengo, descanso, me pongo a rezar, platico y dejo como dice la palabra, que dice, entrégame tu cansancio, yo vengo y te recojo, yo vengo y recojo tu cansancio, le entrego todo y se lo dejo en sus manos. A veces no dura mucho esa oración que hago, a lo mejor son un cuarto de hora, media hora, 40 minutos. Y sin duda alguna cuando regreso ahí ya en lo que es el ambiente familiar, pues regreso mejor, definitivamente. Porque eso es la oración. Los sacramentos. Vivir los sacramentos de acuerdo a como Dios nos enseña. Es decir, nosotros, al igual que todos los demás, pues no necesariamente vamos a poder comulgar diario, pero hacer hasta lo imposible por recibir el sacramento de la comunión. Confesarme, ahora estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a los sacramentos, pero bueno, oír misa y hacer mi comunión espiritual sería el equivalente en estos tiempos, por si no puedo recibirlo sacramentalmente. Pero hacer el intento de recibirlo sacramentalmente. Nos pide también el testimonio, ¿verdad? Difícil sin duda alguna, pero que tenemos que intentarlo. Dice catequista, necesita acrecentar su experiencia de Dios durante toda su formación. En todo este proceso tenemos que acrecentar, y no solamente por ser catequista, que al final de cuentas, si logro una mayor comunicación con Dios, una mayor vivencia en mi aspecto espiritual, y que el instrumento o la causa por la cual lo estoy buscando puede ser el catecismo, pero al final de cuentas el beneficio es para mí, la gracia es para mí, ¿sí? Porque me estoy llenando de Dios y entonces podré, con la ayuda de Él, desde luego, dar también esa experiencia a mis niños, hacia los demás. Dice el catequista necesita fuertes experiencias eclesiales para crecer en sus motivaciones evangélicas. A veces nos hace falta un retiro, a veces nos hace falta un curso, a veces nos hace falta adentrarnos en la oración, adentrarnos en cosas especiales y hacerlo vivencial. El catequista debe realizar un proceso constante de superación en su compromiso de fe durante todo el periodo de formación. Y ojo, ¿cuándo se me va a acabar mi formación? Como dicen ahí de manera coloquial, cuando entreguemos los tenis, es decir, mientras estemos vivos tenemos que seguir en formación. Así debe de ser. Y así hacerlo ver también a los niños que les damos clase. ¿Sabes qué? No termina tu grado, pero hay que seguirse formando en el conocimiento, en la fe, asistir a los sacramentos. Es importante, nos dice aquí, desarrollar una actitud eclesial de unidad y corresponsabilidad que permita al catequista saber trabajar junto a los otros y dejar trabajar a los otros. Vean cómo ese aspecto humano que manejamos de trabajar en equipo lo estamos aplicando de manera directa ya en el aspecto eclesial, en el aspecto espiritual. Ojo, tenemos que ser compañeros de nuestros catequistas, de las personas que son como nosotros. Respeto hacia lo que es el coordinador. También le podemos enriquecer, hacerle algunos comentarios si es el caso, respeto al sacerdote, a nuestro párroco o capellán y saber trabajar en equipo. Dice el catequista debe educarse en la fidelidad a la iglesia, siempre fiel a la iglesia, ¿verdad? Y tener muy claro los conceptos doctrinales. Por ahí en alguna ocasión oí un catequista que decía cosas medias extrañas. Y una vez me platicaba en un curso de catecismo que conocían a un catequista que hasta hablaba de ovnis y no sé qué tanta cosa. Bueno, ahí pues, definitivamente pues no son temas que tenemos que manejar con los niños, o sea, meter ideas que nos pueden revolver. Y me va a decir, es que los ovnis existen. Bueno, no sabemos. Hay una explicación ahorita que menciono esto muy bonita de un padre que le decía, bueno, y los ovnis existen vida en otros planetas, y dice, pues puede ser porque Dios es infinitamente, ¿qué? Poderoso. Pero no es el caso ahorita eso. Tenemos que ubicarnos en los temas, en las cosas, que son las cosas de fe que nos interesan que los niños entiendan. La formación debe aportar al catequista la conciencia de poseer una misión evangelizadora.
Toda la formación del catequista debe construirse según el amor personal a Jesucristo y a la Virgen María. Importante ese amor personal, lo que hemos dicho ya en algunas ocasiones, que nos decía su santidad Juan Pablo II, que se refería a ese encuentro personal con Cristo. Y con María Santísima, claro. María es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y si hemos de amar a Jesús, desde luego que tenemos que amar a María y darla a conocer. El compromiso eclesial, dice, la iglesia está llamada a ser hombre o mujer de iglesia, lo que quiere decir que siempre debe estar dispuesto a trabajar en comunión con los demás. Lo mismo, dispuesto, sí. Yo sé que a veces puede haber conflicto con otros catequistas porque tienen otras ideas, pero hay que ver de qué manera sobrellevemos las cosas y tratar de buscar la conciliación y la amistad entre los propios catequistas. Dice, el catequista no puede ser un ser aislado de la comunidad, no puede presidir una excelente relación con sus, no puede presidir de una excelente relación con sus pastores, es decir, no puede dejar de tener una buena relación con todos. No debe trabajar por su cuenta, olvidándose su relación y compromisos contraídos con sus compañeros en el ministerio catequético. Debe trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Sí? Y hacerlo de forma más profesional que se pueda. En la actualidad, por ejemplo, pues los maestros tienen que dar clase, tienen que trabajar de manera distinta, adaptarte a la situación. Pues así también nosotros, y repito, que hay una página por allá y hay varias páginas de catequistas que con mucho gusto comparten temas en este momento porque están preocupados por sus niños y por la evangelización, o a veces por Facebook, por WhatsApp empiezan a mandar mensajes. La otra vez una catequista me decía, es que grabamos la misa y se la compartieron por WhatsApp a los niños el enlace para que lo puedan ver en su casa. ¡Qué bien! Que nos sigamos preocupando, y eso es trabajar en equipo. Se ponen de acuerdo los catequistas y se sigue dando el servicio adecuándonos a la situación que se esté viviendo. Los catequistas deben hacer la diferencia en el mundo, deben ser diferentes. Catequista, tú estás llamado a ser diferentes. Acuérdense que la palabra lo dice, que seamos sal de la tierra. De manera general, debemos de ser sal para el mundo, que dé sabor al mundo, y mucho más el catequista. El apóstol Pablo nos aconseja, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nuestro estilo de vida, fíjense, debe saltar a la vista, ¿sí? Para saber mirar las cosas más allá de las apariencias, como José, que cuando los hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan esa parte bíblica? En el fondo, sabían que Dios tenía un compromiso con todo eso. ¿Qué extraordinaria relación tenía este hombre con Dios? Ese es el tipo de relación que hace la diferencia. Eso en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la vida de José, tenemos que conocer cada día más acerca de cómo eran los apóstoles del Antiguo Testamento y también los profetas, mejor dicho, del Antiguo Testamento. Jesús dijo que nosotros los creyentes somos la sal, lo que dijimos hace rato, la luz de la tierra. Estamos aquí no para ser influenciados, sino para influenciar, para preservar los valores cristianos y para alumbrar este mundo que está en la oscuridad. Estamos aquí para dejar huella y no ser uno más. ¿Tú has pensado si hemos estado o si estamos dejando huella? Tenemos que dejar en la huella. Como aquel mensaje que dice, bueno, cuando ya no estemos, que quedemos todavía en el recuerdo de muchas personas. Y que quedemos en el recuerdo de las personas para bien. Qué interesante. Y ahorita que está tan de moda eso de las personas que influyen en los YouTube, que estas personas se dedican a influenciarnos, a dar consejos. Pues qué mejor que sea este tipo de personas, pero en cuanto al amor. Hay una frase por allá que está manejando de influencers en cuanto al amor, es decir, en cuanto a la evangelización. Qué extraordinario que tú puedas influir, lo que dijimos hace rato, del caso de este muchacho que después llegó a ser sacerdote. Qué hermoso que de manera indigna podamos ser o podamos influenciar a una persona para algo bueno. Debe de ser el catequista solidario. Debe ser una persona solidaria con todo, en especial con los más pobres, que son los privilegiados del Señor. Pero es algo que, bueno, es algo que solamente cada uno de nosotros lo tiene que saber, ¿verdad? Porque acuérdense lo que nos dice la palabra, que no sepa
mi mano derecha lo que hace la izquierda, o creo al revés. El trato respetuoso y exquisito para con los demás necesitados será siempre el mejor testimonio de cómo vivir el mandamiento del amor. Y la pregunta aquí que nos hacen es, ¿seremos capaces de salir al encuentro de los más pobres, de llegar a sus hogares para convertir así el evangelio? ¿Acaso no es esto lo que hacen la secta y otros movimientos religiosos que cada adepto, no obstante, que representa un mensaje mutilado? Pues hay que analizar, ¿verdad? Sin juzgar a los demás, cómo yo estoy desarrollando mi aspecto solidario, por conveniencia, o lo estamos haciendo de manera fraterna. Y este compromiso solidario también es precisamente hacia los niños, porque los niños a lo mejor no son pobres económicamente, pero sí necesitan algo. Pobre es aquel que necesita algo, ya sea económico, ya sea espiritual, tiene una pobreza. En el caso de los niños a lo mejor tienen pobreza espiritual porque hace falta el compromiso de alguien que les lleve el mensaje. Dice, cuando haremos los catequistas quienes hagan lo mismo, bueno, no se entiende mucho ellos, cumpliendo el mandato del Señor de llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. O sea, cuando nosotros como catequistas, a lo mejor está por ahí más mal escrito, cuando nosotros los catequistas vamos a cumplir ese mandamiento, pues ahora es el momento. Tú tienes que buscar y cumplir ese mandamiento de ser solidario, de dar tu tiempo a los demás. La coherencia es una condición de evangelizadores y nos dice, pertenecemos a la comunidad de Jesucristo y por encima de todo nuestra misión arranca del testimonio de unidad que es fundamental en la transmisión de la fe a los demás. ¿Cuánto daño causa el mal testimonio? Es importante, hay que evitar. Sí, ya lo sé, todos tenemos errores, todos caemos en el pecado, pero hay que tratar de seguir adelante. Y por ejemplo, en el caso de la comunión, tratar de comulgar, porque si no los niños dicen, ese es mi maestro de catecismo y nunca pasa a comulgar. ¿Qué pasa? Bueno, pues tratar de hacerlo si hay la posibilidad. Dice, en cambio, cuánto bien provocaría un buen testimonio de unidad y comprensión. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad?, de unas manos unidas. ¿Por qué? Porque eso tiene que haber en nuestros grupos de catecismo. Unidad, servicio, para tratar de mejorar nuestra sesión, mejorar entre todos. La rivalidad en la lucha del poder, los chismes, difamaciones, no tienen cabida. Hay quienes son mensajeros de la caridad de Jesús y de la unidad para que debe ser creíble el evangelio. Nos da una cita bíblica de Juan 17:23 que habla algo en relación a eso. Y aquí, por eso, ya para terminar, vuelvo a mencionar este punto importante. El catequista es una persona de oración. Acuérdate en San Juan capítulo 15, 1 a 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. El catequista no reduce su misión a simple repetición de fórmulas, lo cual está bien, porque te repito, ya dijimos, hay que aprenderse ciertas fórmulas como el Padre Nuestro, conceptos que son importantes que tiene que aprender, pero también una comunión de experiencia que contagie, o sea, que tu propia experiencia, que se sienta que amas a Cristo, que se sienta y que seas testimonio de lo que tú has vivido, de lo que tú has experimentado como ser humano, como catequista. Por tal motivo, vuelvo a mencionar, aunque ya lo dijimos, pero es por la importancia, el catequista es una persona de oración y fortalecer su vida con la participación de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la reconciliación. No es posible que el catequista quiera ser testigo de Jesús sin alimentar su vida de los sacramentos. Sería muy triste, dice aquí, y preocupante, el que el catequista viva al margen de los sacramentos, que sienta que no necesita la gracia de Dios para ejercer su misión. No, necesitamos fuertemente de la gracia de Dios. No podemos dar lo que no recibimos, fíjense. Y pensar que hay catequistas que ni se confiesan ni mucho menos se acercan a alimentarse el cuerpo del Señor. Bueno, analizar esta situación. Y la pregunta ahí, ¿cada uno cuando se confiesa catequista? Bueno, eso ya es para que tú lo analices. Acuérdense que cuando hay pecado mortal es cuando hay materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si hay esos tres puntos, es pecado mortal. No puedo acercarme a comulgar y debo de recibir o de buscar el sacramento de la confesión. Y dice, el catequista debe estar siempre dispuesto a comunicarse con Dios en la oración. Y aquí esta imagen muy clara, ¿verdad? Que me gusta mucho, donde se está confesando, el sacerdote le está dando la absolución, y es Jesús precisamente el que a través del sacerdote está dando la absolución a la persona.
Y el catequista, para terminar, es el que vive la palabra de Dios. Por eso debe estar en constante contacto con la Biblia. Hay que leer la Biblia, pero leerla de acuerdo a como nos enseña el magisterio de la iglesia. Hay muchos cursos bíblicos en internet que te pueden ser útiles. Si vas a comenzar a leer la Biblia, yo te aconsejo que sea por los evangelios. No vamos a empezar por el Apocalipsis o por lo que son los primeros libros, el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros. No, tenemos que empezar por las cosas que son más sencillas, sobre todo si estás empezando a leer. Bueno, pues eso es prácticamente el tema que hemos desarrollado hoy, que hablamos acerca de la formación humana y de la formación apostólica. Te invito a que veas este módulo, a que lo compartas y que esperes el módulo número 4, donde vamos a hablar de 2 cosas más de formación para los catequistas. Que el Señor te bendiga y comparte y nos vemos. Acuérdense que ya van 2 módulos, este es el tercero y seguimos, son 10 módulos que vamos a desarrollar de este curso de catecismo. Hasta luego, que el Señor te bendiga y recuerda localizarlo en el Face de Gabriel Esteban Yo en el muro o bien en el canal de YouTube de Super Católico. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la siguiente módulo, en la siguiente sesión de catequesis. Hasta luego.